Mi canal, yo soy Alberto Vargas, qué bueno que nos encontramos otra vez. Ya es martes y es martes 13. Para las personas que son cabalosas, la gente que cree como en cábalas y vainas así, que los martes se ponen algo rojo. Bueno, yo vine con algo rojo. Así que los martes 13. Sí, yo soy cabaloso, pero no cábala a ese nivel, aunque el tema del número 13 es una de los tabúes, o llamémoslos no tabú, sino supersticiones, que las personas no se ponen de acuerdo. Los martes 13 tienen mucha significación en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, en la cultura anglosajona, en la cultura que tiene que ver mucho con los irlandeses, los ingleses, por ahí arriba, esa parte de Europa, de donde gran parte de los colonizadores que llegaron a Estados Unidos provienen, es el viernes 13. En Latinoamérica es más el martes 13, y los martes 13 pues se aprovecha para hacer rituales de todo tipo. Esto está supuestamente vinculado. Es una historia extensísima. Yo he leído un montón de veces sobre el tema de los martes 13 y por qué nosotros tenemos esta superstición. Tiene que ver con el número 13 y la vinculación del número 13 a eventos negativos. Uno de ellos, la última cena, donde estaba Jesucristo, y que después de esta última cena Jesucristo terminó crucificado. Y bueno, número 13 se empezó a vincular, una historia larguísima, pero que más o menos por ahí anda, a eventos negativos. Hay ciudades de Estados Unidos donde hay edificios que no tienen el piso 13, que no tienen el número 13 en la calle, que el 13 de la calle tal, no existe. Muchas ciudades de Estados Unidos, ciudades grandes, ciudades pequeñas, sobre todo si estas ciudades tienen una concentración de una denominación cristiana muy particular, que es donde más se lleva esto, que son estas iglesias que vienen de Inglaterra, estos católicos irlandeses que llegaron también a Estados Unidos a finales del siglo, finales del siglo pasado, del siglo antepasado, siglo XIX, y por ahí María se va. Pero el caso es que yo creo que los números, no soy tan supersticioso con eso, aunque sí puedo decir que si a usted le van a regalar 13 millones de dólares, usted diría, no los acepto porque el número 13 yo creo que da mala suerte. Yo no creo que tú los rechazarías. También hoy se cumplen 19 años de la muerte de Joaquín Balaguer. Bueno, esto fue, déjame ver, no estoy confirmando la fecha porque estaba viendo la fecha de la muerte exacta de Balaguer. Fue en el 2002, pero aunque el periódico dice que hoy se cumplen 20 años, realmente son 19, porque Balaguer murió un año después, casi después de Juan Bosch, y Bosch murió en noviembre 1 del año 2001, y Balaguer murió en el año 2002. Unos meses antes de cumplir 96 años. Bueno, Balaguer es de estos personajes que generan mucha polarización en la historia dominicana. Balaguer indiscutiblemente es una pieza clave, elemental, para que República Dominicana haya podido salir adelante luego de todas las vicisitudes que se pasaron luego de la caída de la dictadura de Trujillo. Hablamos de 5 años de inestabilidad y violencia que culminaron con una elección en el año 1966, donde resultó electo Joaquín Balaguer. Estamos hablando en medio de una polarización que vivía el mundo terrible. Una polarización que
era a partir de los dos grandes bloques que había en el mundo, que era el bloque socialista soviético encabezado por la Unión Soviética y el bloque el mundo libre, el mundo libre encabezado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania Occidental, etc. Y, evidentemente, en medio de todo esto, la crispación política que había en Latinoamérica a consecuencia de la penetración que había alcanzado el socialismo y el comunismo como ideología en las élites políticas de entonces, pues llevó a que los políticos más alejados de esa filosofía en Estados Unidos y en todo Occidente, pues buscaran mantener una hegemonía en Latinoamérica. Y República Dominicana no fue la excepción. Aquí vimos en Balaguer, que fue el último presidente que tuvo la dictadura de Trujillo. Cuando Trujillo muere, Balaguer era el presidente y tiene que huir del país. Balaguer luego vuelve a República Dominicana, es electo en una elección y gobernó durante 12 años. En ese proceso le tocó lidiar con toda clase de situaciones. Él permitió un montón más de estas situaciones porque era difícil, un país que estaba penetrado por la cultura y las prácticas más sanguinarias, herencia de la dictadura, pero también las exigencias y los controles que Estados Unidos y la CIA ejercían sobre ciertas prácticas políticas en el país. Eso trajo como consecuencia un montón de situaciones que son lamentables, que manchan horriblemente ese proceso de transición hacia la libertad y la democracia que tuvo que vivir República Dominicana y que él encabezó. A algunos esto no les va a agradar, el que se diga de esta manera, pero el mismo PRD y el mismo José Francisco Peña Gómez así lo reconocieron en un momento ya en los últimos años de vida de José Francisco, y el Senado del PRD le reconoció a Joaquín Balaguer y le dio el título de padre de la democracia que vivimos hoy en República Dominicana. Y ciertamente Balaguer encabezó una transición. Usted puede estar de acuerdo o no con don Elito. Yo mismo era antibalaguerista, pero la historia en República Dominicana se cuenta con tanto apasionamiento. Hay tantas familias, hay tantas personas que cayeron sus familiares y que sus familias fueron marcadas en medio de toda la violencia que se desató durante esos 12 años. Conozco el caso de un amigo un tío de él, a los 17, 16 años, fue muerto por la Banda Colorada en Bonao. Y la historia que relata la abuela de este amigo, de cómo ellos le tocó, ni siquiera pudieron velar el cadáver de este muchacho y lo enterraron. Fueron con 4 policías, cada muerto, la mamá de cada uno de los muchachos que fueron asesinados por la Banda Colorada, entiérrelo ahí y váyase para su casa. Eran días difíciles, mucho más difíciles de los que nos ha tocado vivir ahora. Yo creo que vivir en la paz en la que vivimos en el día de hoy, hubo muchas personas que sacrificaron sus vidas, tal vez por los sueños que tenían, defendiendo las ideas que les parecían correctas, entendiendo que el mundo que nos legarían a partir de su sacrificio iba a ser un mundo mejor. Estaban muy convencidos de que íbamos a tener un mundo mejor y que su sacrificio valdría la pena. Otros pensaban distinto a estos muchachos, y defendían también otro tipo de ideas, y estas ideas pues colisionaron, y evidentemente el que maneja el Estado y el que tiene el monopolio de la violencia, que es quien maneja el Estado, pues evidentemente que es difícil derrotarlo. Pero lo cierto es que luego de haber leído la historia sin apasionamiento, con objetividad y tratando de poner cada cosa en su lugar y sin justificar
que se le haya quitado la vida a personas, también hay que entender que muchas de las personas que cayeron en esa época tampoco era que tenían un proyecto de nación para República Dominicana donde la libertad, la democracia y el desarrollo individual fuera el legado. Pero como la historia la cuenta quien gana y la batalla cultural, quien la ha ganado, República Dominicana, han sido ese grupo que son la élite intelectual que monopoliza el discurso en República Dominicana y que ocupan los salones de clase de las universidades, pues tenemos un solo lado de la historia. Y no se puede juzgar esos años tan a la ligera. Fueron años difíciles, años muy difíciles por todo lo que había en juego. Y creo que viendo lo que pasa hoy con Cuba, que están las nuevas generaciones alzándose en contra del régimen cubano luego de 62 años de dictadura, todavía hay personas que salen a defender el sistema cubano y que culpan a Estados Unidos de la desgracia del socialismo, de la pobreza y la miseria que viven los cubanos. Es que hay que ser muy descarado para, a estas alturas, seguirle dando aquiescencia a ese tipo de discurso. Y hay quienes se atreven a hacerlo. Y hay quienes se atreven a decir que Cuba es una sociedad justa, que el cubano es un individuo libre y de que el comunismo, que es la idea, que es el propósito del socialismo que transita Cuba hoy en día, llegar a ese comunismo, que el comunismo en sí mismo pues merece todos esos sacrificios. Ha sacrificado generaciones y generaciones y generaciones de cubanos para que nos demos cuenta que el socialismo es una basura. Entonces todo eso nos lleva a tener que escuchar la historia muchas veces mal contada, sin todos los elementos que implican el poder juzgar la dimensión histórica de los personajes que incidieron para que la República Dominicana sea lo que somos hoy. Porque no somos el efecto espontáneo de un individuo, sino el camino ha sido largo y el sacrificio de muchos ha sido también importante para convertirnos en lo que somos. Cada quien puede hacer su valoración libremente de los personajes de la historia. El deber que tenemos es tratar de encontrar objetivamente los hechos, las circunstancias que nos permitan hacer un juicio que nos deje entender de forma clara el rol de cada individuo en el proceso histórico para convertirnos en lo que somos hoy. 19 años de la muerte de Balaguer. Sé que a mucha gente posiblemente le choque este video, pero repito, yo no era balaguerista, nunca creo que lo sea, pero sí he entendido a partir de leer, de apartarme un poco más del pensamiento pasional, político pasional, entender un poco mejor los procesos que se dieron y cómo llegamos a este punto en el que estamos hoy. A la pregunta de, ¿hubiésemos podido hacerlo sin sacrificar todo lo que se sacrificó? Para eso no hay respuesta. Nos vemos en un próximo video. Bye.